Saludos país, saludos mundo. Aquí iniciamos su espacio Voz para el Cambio. Viernes, tiempo de hablar de educación y de algo más. Así que cada viernes aquí es interesante por los temas que se abordan, sabiendo que la educación es un tema que atraviesa todos los demás en la sociedad. Bueno, ahí tengo a la maestra Paula Xiomara de rojo, como es natural, es Navidad. Yo me iba a poner de rojo, pero se me chiposteó, como dice el chavo, o como decía el chavo. Maestra, saludos. Saludos, saludos, don Alfonso, muchas gracias. Muchas gracias a todo el staff por el agradable momento que pasamos ayer aquí en casa. Les agradezco muchísimo, para mí fue un honor recibirles a todos aquí, esperando que en la próxima ocasión puedan participar todos. Muchísimas gracias. Gracias a usted por recibirnos. Uno no sabe qué estaba mejor, si el pancito, si el vino, si la entrada, aquel postre, no sé, todo como que fue al revés, empezando con un postre sabrosísimo de mango, con una base ahí interesante, o el chocolate, ¿verdad? Y la música, la buena música sobre todo, con José Luis Perales, bueno, tan variada que parece una bellonera. Eso Sí. pidieron, eso pidieron una bellonera y yo no recuerdo las belloneras. Entonces yo dije, bueno, vamos a ver qué puedo hacer yo para complacer mis invitados. Bueno, Poncerat y yo pedíamos música, José Luis Perales, Joan Manuel Serrat, Roberto Carlos. Poncerat te pedía unos italianos, pero apareció Juan Francisco pidiendo a Leonardo Paniagua. Son cosas de este mundo de Dios. Bueno, maestra, hoy es viernes, tenemos una invitada muy especial, la doctora Pamela Félix García. Ojalá que ya se le haya enviado el... Entrando, sí, me dice que le está pidiendo una actualización, pero que ya casi completa la barra. O sea, ya. No hace falta autorización, me parece, pero bueno, ahí Así, le vamos. una especie de actualización. Será interesante el programa de hoy para conversar con Pamela Ortiz, una joven Pamela profesional. Félix, Pamela Félix. Pamela, Pamela Félix García. ¿Y de dónde yo saco el Ortiz? Es que no he tomado café. Pamela, excúseme. Es que me No, falta el café. no, tranquila, estoy entrando ahora. Hola, hola. Todavía no Hola, te Pamela. vemos, cariño, todavía no te vemos. Pamela, yo soy de Dajabón y un dajabonero que no toma café al amanecer no anda bien. Su día se le descuadra. Así es, eso digo yo. Bueno, si usted lo dice, entonces significa que el cafecito es bueno Es muy para, bueno. para todos, porque hay personas que piensan que el café no es bueno. Bueno, pero bueno, así es la vida. Bueno, Pamela, saludo ya que está por ahí, por lo menos en el audio. Sí, estoy buscando la cámara. Qué bueno. Bueno, para todo nuestro público, eh, Pamela Félix García, una joven profesional muy talentosa, cardióloga, médico, por supuesto. Y bueno, ahí nos está desafiando en el país con una especialidad nueva, ¿verdad? La psicocardiología. Pero de esas cosas Así va a es. conversar eh, la maestra Paula Xiomara con Pamela. Yo sí pienso que todas estas especialidades son fundamentales, pero el cuerpo humano es como un vehículo, como un carro que tiene muchos componentes. En el caso del cuerpo humano, muchos órganos, y todos son vitales porque cada uno juega una función específica. ¿Cómo se puede vivir sin hígado, sin riñón, ¿verdad? Sin Sí, corazón? No es posible. así es. Se puede vivir sin piernas porque usted con una muleta es mucho más incómodo, pero los demás órganos vitales están ahí, se puede vivir. Pero en el caso que nos ocupa con Pamela, vamos a hablar del corazón y algo más. Yo decía lo Así del es. vehículo porque Pamela todavía no le vemos, sigue bregando ahí Sí, estoy en eso. con la cámara. La cámara está ahí abajo, Natanael le puede indicar, le puede sugerir Sí, cosas. mi actualización no me permite. ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? Por lo menos vemos ese nombre tan lindo ahí, Pamela Félix. Y ese Félix ahí con su tilde
en la E. Un carro, por ejemplo, tiene su motor, que puede ser que lo consideren el corazón del vehículo, pero si no tiene otra pieza no va a funcionar. El caso de la batería, el caso del radiador, bueno, el motor de arranque, como se decía antes. Yo no sé si ahora los carros tienen motor de arranque o no, pero bueno, son muchos componentes, son muchos órganos, todos vitales. El cardiólogo dirá, no, el corazón es el más vital, porque el corazón, además de que es el motorcito que nos permite mantener la vida, además es el órgano de los sentimientos. Yo te amo con todo mi corazón, como que Así es. también yo puedo amar con todo mi riñón o con todo mi hígado, ¿verdad? Hay muchas cosas por ahí, pero estando en Navidad, para nosotros este es un tema fundamental, es un tema interesante, no solo por el rojo del corazón que mueve la sangre y todo. Bueno, Paula Xiomara, ahí está Pamela en cámara, entonces ya yo le suelto esto a usted. Adelante, maestra Paula Xiomara. Y muchas gracias por adelantado a Pamela, por estar con nosotros y para el país y para el mundo. Así es, gracias a ustedes por la invitación el día de hoy. De verdad que sí, para mí un placer compartir espacio el día de hoy. Yo estoy, contenta, yo estoy muy contenta de poder tenerte aquí, Pamela. Para nosotros es un lujo, porque la verdad es que tú estás haciendo historia en nuestro país. Eres pionera de una especialidad que hacía demasiado falta. Entonces, yo quiero solamente decir a la gente que no se mueva, que mantenga la sintonía, porque hoy vamos a aprender muchísimo, cosas que son indispensables para todos nosotros. Entonces, Pamela, son demasiadas cosas que te quiero preguntar, así que vamos a comenzar. Vamos a comenzar porque esto hay que aprovechar este tiempo contigo. Tú eres cardióloga, pero eres especialista en algo que se llama psicocardiología. Háblanos de qué es eso para ubicar a la gente. Don Alfonso quiere decir algo. Sí, quiero anotar un elemento. Pamela es egresada de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Y sus hermanos también, Rafael y Paola. Hijos, los tres, de un maestro muy distinguido y muy guasbiano. Y quiero anotarlo esto porque algunos maestros, y quizás muchos maestros de la universidad, llevan sus hijos a estudiar a INTEC, a la Ucamaima y a otras universidades. Hubo en una ocasión un rector que fue a la graduación de uno de sus hijos a la Universidad Católica o a la Universidad P. El acto fue en el Estadio Olímpico y aquello produjo como un escándalo. Entonces lo quiero reivindicar como un orgullo del maestro Rafael Nino Félix de que sus hijos son guasbianos. Quería anotar eso porque eso es importante. Adelante, maestro. Pero para mí es tan normal que yo había pasado por alto eso tan importante, pero sobre todo que Pamela Félix, ese Félix le viene de que es hija del maestro distinguido y mi adorado Rafael Nino Félix, que ha sido 2 veces vicerrector de extensión y que será nuestro próximo rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Así que, mi querida Pamela Félix, comencemos a conversar sobre qué es psicocardiología para que las personas entiendan de qué es lo que vamos a hablar en el día de hoy. Así es, vamos a hablar el día de hoy de un tema totalmente nuevo para muchas personas. Siempre que lo menciono me dicen psicocardiología, ¿qué es? ¿De qué se trata? Explícame, háblame un poco. La psicocardiología es la unión de la psicología y de la cardiología, que va a abordar los aspectos psicológicos y los aspectos sociales que nos van a llevar a las enfermedades cardiovasculares. Bien, y cuando hablamos de los aspectos psicológicos, podemos hablar del estrés, de la ansiedad, de la depresión, del tipo de personalidad. Se ha visto que todo esto va a influir en la salud cardiovascular y puede detonar enfermedades cardiovasculares en el individuo. Y ya cuando hablamos de la parte social, pues hablaríamos de la parte incluso hasta socioeconómica del paciente, que se ha visto de aquellas personas que tienen niveles socioeconómicos bajos o con problemas, esto asimismo repercute en la salud cardiovascular. Y lo importante de esta especialidad es que es un híbrido y vamos a ver al individuo de una manera más integral, no solamente como lo tradicional, que es la parte, el modelo biomédico, sino que aquí vamos a verlo desde el punto biológico, psicológico y social. Por eso la psicocardiología usa el modelo biopsicosocial.
Ok, entonces este modelo biopsicosocial es mucho más conveniente porque me integra todo eso que antes lo veía cada especialidad por separado. Así es. Y por supuesto que entonces tú tienes que tener una idea muchísimo más completa de tu paciente y ese paciente se va a beneficiar de una terapia mucho más completa, no solamente de una terapia farmacológica cuando vaya a tu consulta, ¿verdad? Así es, totalmente de acuerdo. Y el individuo que va a una consulta no es un individuo meramente al cual yo debo y voy a ver solamente la presión, como yo digo. El paciente no solamente puede ir a una consulta de cardiología, hola, ¿cómo está? Le tomo la presión, su presión está bien, o mire, vamos a hacer un cambio en los fármacos y nos vemos en tal tiempo. No, sino que ese individuo tiene detrás una vida, bien, tiene una parte psicológica y tiene una parte social. Y que es importante mencionar que quizás muchas personas pues estén estables desde esos puntos, pero siempre es importante pues en la consulta ir un poquito más allá de lo tradicional y ver y preguntar cómo está esa salud emocional del paciente, cómo se encuentra el apoyo social del mismo, la familia, cómo está la relación de pareja, si hay algo que le moleste, porque hemos visto muchas veces en la consulta un paciente que la presión le sube, que tú dices, ven acá, pero te hice un cambio de fármacos y voy ya casi por 4 familias de fármacos y esa presión no se me controla. Y cuando nos detenemos un poquito más allá, vemos que el paciente está pasando una situación con el jefe en el trabajo. Vemos que ese paciente está atravesando un divorcio. Entonces, ya debemos salirnos meramente de la. La verdad es que lo que está diciendo la doctora es interesante. Don Alfonso, ¿usted recuerda que, bueno, yo no sé, pero mi abuela, por ejemplo, yo sí recuerdo que mi abuela, si iba a un médico y ese médico no le prestaba atención personalizada, ella entendía que ese médico no funcionaba. Entonces, quiere decir que hasta cierto punto, como que la gente ha ido hace mucho tiempo esperando este tipo de especialidad. Pamela, no sé si me pudiste escuchar, pero Se cayó, pero volví a entrar ahora. ok. Recuerdo mi abuela es que hablándote me he remontado atrás y, y tenía, los médicos antes se tomaban como un tiempito para conversar contigo. No era Sí. como ahora, que las prisas te han llevado a que el médico te vea 5 minutos, 2 minutos, te cabe el medicamento, te vea esto, te vea atención y ya te fuiste y entra otro. Antes era que se tomaban un momentito, entonces recuerdo a mi abuela que si ese médico no se tomaba ese momentito y no le medía la atención y no le auscultaba y no le pesaba y no le esto y no conversaba con él, sentía ese médico no, y no vuelvo y no, y era un problema. Yo recuerdo que para uno encontrar un médico que satisfaga a mi abuela no era fácil. ¿Esta especialidad es tan nueva o es que realmente ha surgido por ese tipo de necesidades que tienen los pacientes? Digamos que esta especialidad en el país está en pañales, pero si bien es cierto, ya en otros países, por ejemplo Argentina, es un país donde ya está muy desarrollada la psicocardiología, que fue donde tuve la oportunidad de prepararme con la pionera de la psicocardiología en Latinoamérica, que es la licenciada Mirta Laham. Bien, ya ahí la psicocardiología tiene muchos años trabajándose. Aquí en el país sí hay algunos médicos que tenían un psicólogo clínico incluido en el staff para darle ese apoyo, pero venimos nosotros, yo trabajo de la mano con un psicólogo clínico, el cual también es psicocardiólogo, nos formamos ambos con la doctora Mirta y nos formamos en la psicocardiología. Entonces, así, psicocardiología con la formación, con un título, pues somos muy pocos y estamos trabajando este servicio nuevo de una manera más integral para el paciente, para no solamente irnos a la enfermedad y mi relación con el médico, como yo digo, sino no olvidarnos de la parte psicológica y de la parte social. Y como bien dices, muchos pacientes sí se sienten vacíos cuando van a la consulta de un médico que pues simplemente se limita pues a tomarle la presión y no le preguntan ni siquiera cómo está, cómo se siente, si hay algún problema que pueda tener este paciente, porque sin duda eso va a influir en la salud del individuo. Si el individuo, digamos que tiene aunque sea la presión controlada, pero si tiene algo de la esfera mental, de la esfera psicológica afectado, pues eso puede influenciar en su salud, definitivamente. Bueno, don Alfonso, yo continúo conversando con Pamela.
Pienso que, Dios mío, cuántas cosas quisiera preguntarte. ¿Cuáles son los pacientes que pueden beneficiarse de esto? Porque yo pienso que Aló, todo el mundo, porque ahora mismo yo estoy aquí pensando, yo, por ejemplo, a los 16 aló, años, a los hola, 16, Sí, te escuchamos. ok, sí, te escuchamos perfectamente. A los 16 años, perfecto. mi hijo estuvo medicado como por 6 meses por hipertensión. Me volvía loca, no encontraba qué hacer y le hicieron de todo y estaba bien. Sin embargo, nunca tuvo esa asistencia, ningún médico me dijo, ni a mí se me ocurrió, porque uno no es médico y hay cosas que se le escapan. Buscar una ayuda psicológica, a lo mejor ahora, escuchándote, a lo mejor yo tenía que haber dado con una persona como tú. Así que explícanos, ¿cuáles son las personas que deberían buscar de este tipo de tu especialidad? ¿O todos deberíamos tener un psicocardiólogo en vez de un cardiólogo? Vamos a hacer la salvedad y el énfasis de que los pacientes pueden acudir como de costumbre a una consulta de cardiología sin ningún problema. El paciente que entienda que debe ir a cardiología, excelente, puede ir, igualmente a psicología, pero nos vamos a quedar ahora en la parte de cardiología. Entonces, ese individuo que lo detecte por sí mismo, porque ya tenga la información de qué es la psicocardiología o porque me haya visto en las redes y se haya instruido del tema, así como ese individuo que su cardiólogo en la consulta detecte que este tiene un estresor psicológico, un estresor social, sumado a su enfermedad cardiovascular, es un individuo que debe ser derivado para un manejo en conjunto, que ya es un paciente que se sale de la cardiología tradicional porque tiene un factor de riesgo psicológico o social que pudiera agravar esa enfermedad cardiovascular, que pudiera agravar lo que ya tiene, pero a su vez pudiera detonarle una nueva enfermedad. Entonces ahí juega un papel importante el cardiólogo, evaluando el paciente y si detecta, pues referir. Y también el individuo que ya tenga el conocimiento de qué es la psicocardiología, pues decir, bueno, yo tengo mi cardiólogo, pero voy a conversar con él para que me refiera a una subespecialidad dentro de la cardiología, que es la psicocardiología, para recibir este abordaje híbrido, por así decirlo. Don Alfonso, me parece que vayamos a una pausa y regresamos con ella, usted me dirá, porque ahora ha hablado mucho de estrés y yo quisiera saber y que le explicara a la gente cómo es que ese estrés nos produce estos problemas, que es demasiado importante, porque ahora mismo nosotros vivimos en constante estrés y de hecho entendemos que eso es normal y muchos nos vanagloriamos de estar adaptados al estrés. Entonces, Así de es. esto yo quiero que tú nos converses, por favor, y no sé si podemos hacerlo ahora o continuamos y lo hacemos. Está planteado el tema del el estrés es cotidiano. Uno se ha acostumbrado que uno lo ve normal. Claro, Conducir un vehículo, salir a la calle en la ciudad de Santo Domingo o en Santiago o en el Gran Santo Domingo, eso es estresante y ya uno ni se da cuenta. así Porque, es, y entonces, pero el corazón sí se da cuenta, así nuestros es. órganos sí se dan cuenta. Entonces, adelante, Pamela. Perfecto, así es. Y es importante esta pregunta del estrés porque cuando Paula me hacía la pregunta de qué pacientes deben ir, o sea, me circunscribí comentando anteriormente a estos pacientes que van a ir ya como prevención secundaria, pero también muchos pacientes que por el momento no tienen ninguna condición cardiovascular. Es importante que si manejan altos niveles de estrés, de ansiedad, de depresión, pues entiendan que de una u otra manera estos estresores pueden llevarle a una enfermedad cardiovascular a futuro. Sabemos que hay un estrés agudo, eso es un estrés que prácticamente es fisiológico, donde el organismo va a reaccionar ante una situación, pero debemos hablar del estrés crónico, que es ya el estrés que de una manera crónica, por meses, por años, pues sí va a tener una repercusión en la salud cardiovascular. Y aquí voy un poquito a la pregunta anterior, que es importante que estos individuos, aun sean individuos sanos aparentemente y no tengan todavía un diagnóstico, que digan, mira, yo tengo años de estrés, tengo una situación por meses que no he podido superar, busquen esa ayuda porque es muy probable, no 100% probable, pero es muy probable que ese estrés que tengas sostenido desde enero del año pasado hasta diciembre te pueda llevar a una hipertensión, como he visto muchos pacientes, que se ha visto que debutan con hipertensión y cuando, obviamente sin olvidarnos de la parte genética, sin olvidarnos del peso del paciente, cuando vamos más atrás en su historia, este individuo tiene
una situación en los últimos meses y por ahí pudiéramos ver una de las posibles causas que lo pueden llevar a la hipertensión, por poner un ejemplo, o a una arritmia. Entonces, con relación a lo que conversábamos del estrés, el estrés tiene varias formas de actuar a nivel de la salud cardiovascular o de repercutir. Cuando nos estresamos a nivel cerebral, se activa la amígdala cerebral. Cuando esta se activa, va a provocar en el organismo, para que nos entienda nuestra audiencia, pues cambios a nivel de la médula ósea, provocando la salida de monocitos proinflamatorios, y esto a su vez va a provocar la salida de citoquinas. Cuando estamos estresados, pues vamos a producir más cortisol en nuestro organismo, la hormona del estrés. Cuando estamos estresados, a su vez, vamos a tener una activación del sistema nervioso simpático, que es el que aumenta la frecuencia cardíaca, que es el que aumenta la presión arterial, y cuando este círculo vicioso se cumple, pues vamos a ver que va a ser el sustrato para la aparición ya de la enfermedad cardiovascular, y el sustrato vendría siendo la enfermedad aterosclerótica. A nivel de los vasos, hablamos del corazón, a nivel cerebral, a nivel renal, a nivel periférico. Y este viene siendo más o menos el mecanismo simplificado de cómo el estrés activa la amígdala cerebral, y la amígdala cerebral libera sustancias en nuestro organismo que van a empezar lo que sería el sustrato de una enfermedad cardiovascular. Gracias, Pamela. Vamos a la pausa. Interesante. Pamela, retornamos y te enviamos un nuevo enlace. De acuerdo, está bien. Pausamos, Natanael.